Si llevas tiempo en el canal, seguro recuerdas este caso. Andrew Ditch, un creador de contenido estadounidense conocido por documentar de manera bastante polémica su vida en su canal de YouTube. Ditch pronto se ganó la etiqueta de horrorcow debido a una larga lista de polémicas relacionadas con el abuso familiar, el acoso a servicios de emergencia y su comportamiento en público. Sin embargo, también recurrió a otra práctica muy común en Internet y la llevó al extremo: las cuentas sockpuppet. Lo curioso es que la gran mayoría de nosotros probablemente ha tenido una cuenta sockpuppet, aunque nunca la hayamos llamado así. En pocas palabras, se trata de un perfil secundario que utilizamos para actuar de forma anónima o bajo una identidad diferente. Y aunque el término suene técnico hasta malicioso, muchas veces sirve para algo tan simple como separar la vida profesional de la personal, consumir contenido sin alterar el algoritmo, investigar de forma anónima o aprovechar promociones. Pero en casos como el de Ditch, estas cuentas se convierten en herramientas de manipulación. Él creaba perfiles falsos en YouTube, Reddit y Facebook para comentar en sus propias publicaciones, intentando dar la impresión de que terceras personas validaban sus reclamos o sus disputas familiares. También las usaba para evadir bloqueos en foros donde solía ser expulsado, o para discutir de forma encubierta con sus detractores. Pero Andrew Ditch no fue el único. A lo largo de la historia de Internet han existido numerosos usuarios que llevaron esta práctica al extremo con consecuencias mucho más oscuras. En este video, vamos a revisar los casos más extraños y controversiales de las cuentas sockpuppet. A diferencia del caso de Andrew Ditch, donde las cuentas títeres se usaban principalmente para inflar su propia narrativa y discutir con detractores, en el caso de Isabella Yankee, las sockpuppets se convirtieron en herramientas de infiltración y manipulación directa. Su nombre cobró notoriedad en 2021 tras la publicación de una serie de audios relacionados con Chris Chan. Entre ellos se encontraba una llamada grabada a finales de julio de 2021, conocida por la comunidad como Incest Call, cuya difusión masiva días después terminaría desencadenando el arresto del lolcow. Lo interesante es que Yankee no llegó al entorno de Chris como una simple observadora externa. En otoño de 2020 fue contratada por el grupo Praetor para animar la intro de Sonichu, lo que le permitió establecer un contacto legítimo con él y acercarse progresivamente a su círculo. A partir de ahí comenzó a operar bajo múltiples identidades dentro de Discord, foros y redes sociales. Entre los alias más conocidos se encuentran Bella y Kelly Osbourne, aunque distintas fuentes de la comunidad afirman que utilizó docenas de seudónimos adicionales. Su uso de cuentas falsas iba mucho más allá del anonimato. En distintas ocasiones se hizo pasar por personas concretas para interactuar directamente con Chris, incluyendo una supuesta ex amiga llamada Kelly Andes y una falsa empleada de Curiosity Stream. El alias Kelly Osbourne llegó a ser tan efectivo que durante un tiempo varios investigadores creyeron que se trataba de una persona completamente distinta. El sockpuppet no solo engañó a su objetivo, también logró confundir a quienes intentaban seguirle la pista a la propia Yankee. Tras la filtración de los audios, Yankee intentó desacreditar la información publicada sobre ella mediante documentos y publicaciones en línea donde negaba su participación y atribuía algunos hechos a terceros, lo que convirtió este caso en un referente dentro del tema de las cuentas sockpuppet. No fue únicamente la cantidad de identidades utilizadas, sino el patrón que numerosos investigadores comenzaron a documentar: ganarse la confianza de una persona, obtener información privada y posteriormente utilizar esa misma cercanía como herramienta de presión o manipulación. La fachada terminó por derrumbarse cuando distintos usuarios empezaron a comparar registros, coincidencias lingüísticas y patrones de comportamiento entre las cuentas, vinculando múltiples identidades aparentemente independientes con una misma persona. ¿Por qué Isabella Yankee hizo todo esto?
Según los registros de chat citados por la comunidad, el motivo más consistente parece haber sido simplemente ganar notoriedad e influencia dentro del grupo dedicado a trolear a Chris Chan. Durante casi un año alternó comportamientos hostiles con una actitud aparentemente amistosa, utilizando distintas identidades para controlar la situación. Más que la cantidad de cuentas falsas, fue ese patrón de manipulación el que terminó convirtiendo su caso en uno de los ejemplos más oscuros del uso de sock puppets en la Internet moderna. En 1998, una adolescente llamada Kelly y algunas de sus amigas crearon como un simple juego en Internet a un personaje ficticio llamado Casey Nicole. La historia pudo haber terminado ahí, pero ocurrió algo inesperado. Debbie Swanson, la madre de Kelly, descubrió al personaje y, en lugar de abandonarlo, decidió asumir su identidad y continuar desarrollándola por su cuenta. Entre 1999 y 2001, construyó una biografía completa para Casey, una estudiante de secundaria de Kansas, aficionada al baloncesto, que documentaba en un blog su lucha contra la leucemia. Para hacer la historia más creíble, incluso utilizó fotografías de una jugadora universitaria real, quien nunca supo que su imagen estaba siendo usada. La operación no dependía únicamente de un perfil falso. Debbie también interpretaba a la supuesta madre de Casey, intercambiando correos electrónicos, participando en chats e incluso realizando llamadas telefónicas con seguidores que creían estar acompañando a una paciente real. La historia alcanzó tal nivel de repercusión que el New York Times se interesó en el caso. La propia Debbie llegó a dar una entrevista telefónica al periódico bajo el nombre Casey Swanson, sosteniendo la mentira incluso frente a un medio de ese calibre. El engaño comenzó a colapsar el 16 de mayo de 2001, cuando Debbie anunció que Casey había fallecido repentinamente a causa de un aneurisma. Sin embargo, cuando la comunidad intentó enviar flores y asistir al funeral, comenzaron a aparecer las primeras inconsistencias. Un grupo de usuarios del foro Metafilter investigó el caso y no encontró registros escolares, obituarios ni evidencia de que Casey hubiera existido realmente. Apenas unos días después, el 20 de mayo de 2001, Debbie Swanson confesó el engaño en el mismo blog. Tras ser descubierta, explicó que Casey era un personaje compuesto a partir de 3 personas reales que había conocido y que habían fallecido de cáncer, asegurando que únicamente quería contar sus historias. Aunque el FBI llegó a revisar el caso, nunca se presentaron cargos, ya que no existieron beneficios económicos significativos derivados del engaño. Con el paso del tiempo, este episodio terminó convirtiéndose en uno de los primeros casos ampliamente documentados de Munchausen por Internet, un fenómeno en el que una persona finge enfermedades o tragedias personales para obtener atención y simpatía en línea. En septiembre de 2006, en O'Fallon, Missouri, Lori Drew, su hija Sarah y una empleada de su negocio llamada Ashley Grills crearon un perfil falso en MySpace de un supuesto adolescente de 16 años llamado Josh Evans. Según declararon posteriormente, el objetivo inicial era averiguar si Megan Meyer, una vecina y ex amiga de Sarah, estaba hablando mal de ella en Internet. Utilizando la identidad de Josh, comenzaron a conversar con Megan. Con el paso de las semanas, la cuenta desarrolló con ella una relación de confianza e incluso de coqueteo, algo especialmente delicado considerando que Megan tenía antecedentes de depresión, información que Lori conocía. Conforme avanzaban las conversaciones, el comportamiento de Josh cambió por completo. Los mensajes pasaron de ser amistosos a cada vez más hostiles, hasta llegar al último intercambio registrado el 16 de octubre de 2006, cuando la cuenta le envió un mensaje que concluía con la frase: "Ese mismo día, Megan Meyer se quitó la vida". Durante el proceso judicial, un agente del FBI declaró que se habían eliminado archivos de la computadora de Lori ese mismo día, aunque el contenido exacto de lo borrado nunca quedó claro.
Desde el punto de vista legal, el caso presentó un problema inesperado. En ese momento no existían leyes locales que contemplaran una situación de este tipo, por lo que los fiscales federales intentaron procesar a Lori Drew utilizando la Computer Fraud and Abuse Act, argumentando que había cometido un delito al violar los términos de servicio de MySpace al crear una cuenta falsa. En 2008 fue declarada culpable de cargos menores relacionados con este argumento, aunque la condena fue anulada un año después por un juez federal en apelación. A pesar de ello, el caso tuvo un impacto considerable en el debate sobre el acoso en Internet. Inspiró la propuesta de la Megan Meyer Cyberbullying Prevention Act, además de impulsar la creación de nuevas leyes estatales enfocadas en el ciberacoso dentro de Estados Unidos. Después de revisar estos casos, resulta curioso volver al origen del término. Sockpuppet significa literalmente títere de calcetín, una referencia a esos muñecos improvisados que hablan por otra persona. En Internet ocurre exactamente lo mismo. Una identidad aparentemente independiente que, en realidad, está siendo controlada por alguien más. En la mayoría de los casos, estas cuentas apenas sirven para mantener el anonimato o separar la vida personal de la profesional. Sin embargo, cuando se utilizan de forma coordinada, pueden convertirse en herramientas capaces de manipular comunidades enteras. Un ejemplo de ello ocurrió en 2010. Ese año, Tom McMaster, un estudiante estadounidense de posgrado en la Universidad de Edimburgo, creó el personaje ficticio de Amina Abdollah Araf al-Omari, una supuesta bloguera sirio-estadounidense, activista político y miembro de la comunidad LGBT. La aparición del personaje coincidió con el inicio de la primavera árabe y el levantamiento sirio de 2011. Gracias a sus publicaciones en primera persona sobre la represión del gobierno, el blog A Gay Girl in Damascus comenzó a recibir atención internacional. El punto de quiebre llegó el 6 de junio de 2011, cuando una supuesta prima de Amina anunció en el mismo blog que la activista había sido secuestrada por agentes del gobierno sirio. La noticia provocó campañas internacionales de apoyo y fue retomada por medios como CNN y The New York Times. Sin embargo, varios periodistas comenzaron a notar inconsistencias. Nadie conocía personalmente a Amina, las fotografías no coincidían y distintos detalles de su historia resultaban imposibles de verificar. El 12 de junio de 2011, el sitio Electronic Intifada publicó una investigación que vinculaba el blog con Tom McMaster. Horas después, el propio McMaster confesó que él era Amina y que también había inventado a la supuesta prima encargada de informar sobre el secuestro. Es decir, había utilizado varias identidades para sostener una misma historia. La investigación también reveló que, mientras interpretaba a Amina, McMaster mantuvo una relación sentimental en línea con una activista canadiense que desconocía completamente el engaño. Tras quedar expuesto, continuó utilizando otras cuentas para defender sus acciones en distintos foros, aunque él mismo negó haberlo hecho. Según sus propias declaraciones, el objetivo era llamar la atención sobre la situación política en Medio Oriente. Sin embargo, el resultado fue muy distinto. El gobierno de Bashar al-Assad utilizó el caso como argumento para afirmar que parte de la cobertura internacional sobre el conflicto estaba siendo manipulada por actores extranjeros, debilitando la credibilidad de historias reales que sí provenían de ciudadanos sirios. Y quizá ese sea el aspecto más inquietante de los sockpuppets. No siempre se utilizan para ganar una discusión, conseguir atención o engañar a una sola persona. En ocasiones, basta con una identidad falsa suficientemente convincente para alterar la conversación pública, influir en periodistas, engañar a comunidades enteras y poner en duda incluso los testimonios de quienes realmente estaban viviendo los hechos.